En esta nuestra segunda sesión de aprendizaje de nuestro diplomado de Política y Legislación Ambiental, abordaremos dentro de nuestro primer módulo cuáles son las diferenciaciones sobre las principales teorías medioambientales. Habiendo hecho en la anterior sesión un marco teórico conceptual, estaremos en la disposición de poder profundizar más al respecto, considerando que una teoría se conceptualiza como una hipótesis verificada en la realidad. Bajo esta perspectiva, podemos nosotros plantear determinados paradigmas que nos van a permitir explicar de manera didáctica todo lo concerniente a la legislación ambiental. En esta misma perspectiva, hablaremos acerca del ambientalismo tecnocrático. Desde este enfoque teórico se considera al hombre como un ente independiente de la naturaleza y su dueño absoluto. En tal sentido, el progreso de la humanidad depende del control y dominio de la naturaleza por parte del hombre. Entonces la naturaleza está para servir y satisfacer las necesidades y deseos del hombre y la sociedad. Este ámbito de la perspectiva ambientalista tecnocrática, a su vez se va a desagregar en dos componentes. El primero, marcado por el origen de este paradigma, que se sitúa en la revolución científica característica de la modernidad, que comienza a finales del medioevo y culmina en la Ilustración. Su impacto ha sido tan grande y expansivo que el hombre no tuvo consideraciones ni cuidados con el ambiente. Una segunda posición está demarcada por el hecho que esta posición ha sido dominante durante la Edad Moderna a partir de las intuiciones de Bacon y Descartes, para quienes el sentido del conocimiento no consistía en hacer al hombre capaz de desvelar el sentido de la realidad ni de hacer buena la vida, sino de dominar sin condiciones la naturaleza. Con este correlato vamos a poder nosotros interpretar en qué consiste un determinado paradigma para poder conceptualizar de diferentes aristas lo concerniente a las principales teorías. En primer término, hablaremos del racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que parte del supuesto que solo se puede llegar hacia el conocimiento a través de la razón. En ese sentido, Leibniz, Descartes o Malebranche constituyen filósofos que han incidido en la razón frente a la experiencia, que es el sustento del empirismo. Diremos por otro lado que la fe en el poder y la autonomía ilimitados de la razón científica es el dogma básico de la modernidad. La modernidad se sustenta pues en la razón. El hombre puede conocer todas las cosas con la razón y encontrar una solución a todos sus problemas con su conocimiento y progreso científico. En segundo nivel hablaremos del naturalismo. Todo lo natural es bueno. También, por supuesto, el hombre es bueno por naturaleza. El hombre ha de descubrir las leyes de la naturaleza y dominarlas en su propio beneficio. Este concepto de naturalismo también se va a desagregar del paradigma modernista, el paradigma basado en la razón. En tercer nivel hablaremos de el cientificismo, que va a sustentarse en el hecho que va a plantear una relación antagónica entre el hombre y la naturaleza basada en el dominio y la explotación, o lo que es lo mismo, uno no relaciona o sustenta una no relación conceptualizada como una ruptura o dicotomía entre civilización y naturaleza, entre mundo cultural y mundo natural, entre hombre y animal, y en ese mismo concepto
Esta mentalidad tecnocrática supone además la idea de la infinitud de los recursos. En esa misma perspectiva, hablaremos nosotros del ambientalismo biologista. Surge esta teoría sobre el medio ambiente como contestación al antinaturalismo y exclusión reflejada en la teoría tecnocrática. Intenta examinar las cuestiones esenciales concernientes a la interacción del humano con el mundo natural. Y por otro lado se fundamenta en una ética ambientalista, la cual quiebra la creencia de que solo el hombre interactúa con el hombre y domina a la naturaleza, para pasar a considerar la relación del hombre con la naturaleza, es decir, cuando respeta la vida del hombre, del animal y de las plantas como sus semejantes. Este concepto de ambientalismo biologista a su vez se va a complementar con los de biofilia y ecologismo radical. La biofilia, en este caso junto a un tecnolecto o un vocablo científico, se desagrega en los términos griegos bio, que es vida, y filia, que es el amor. Dicho en otros términos, conceptualiza una moral nueva, es decir, identifica plenamente una concepción vinculada con la vida terrestre, en donde todos los organismos vivientes se necesitan. Por tal motivo, propone una pura divinidad del hombre, es decir, plantea una nueva forma de vida cuidando el ambiente y el ecosistema, como bien lo propuso Edward Wilson, quien sustentaba una moral nueva en el conocimiento del medio ambiente. Con respecto al ecologismo radical, esta corriente arguye que toda la vida en la Tierra, desde los humanos hasta los ecosistemas del suelo microbiano, poseen intrínsecamente igual valor. Por otro lado, el ecologismo radical incide en la necesidad de valorar que existe independientemente de las necesidades o deseos humanos. Habiendo complementado la idea del ambientalismo biologista a la luz de la biofilia y del ecologismo radical, será necesario incidir en los aportes de Aldous Leopold. Dicho personaje está considerado como el padre de la ética ambiental, ya que en 1948 escribió su ya famosa obra Ética de la Tierra, en donde empieza una aproximación holística, es decir, integral, del entendimiento de una persona en su visión de las relaciones con el medio ambiente. Quizás su lema principal sea: una cosa es buena cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es mala cuando tiende a lo contrario. ¿Cuáles son los 7 principios del ecologismo radical? En primer término, el que todas las formas de vida sobre la tierra, humana y no humana, tienen un valor intrínseco. El valor del mundo no humano es independiente de su utilidad para el provecho humano. En segundo lugar, la riqueza y diversidad de formas de vida contribuyen a la realización de estos valores y constituyen unos valores en sí mismos. En tercer término, el hombre no tiene derecho a disminuir esta riqueza y diversidad, salvo para satisfacer necesidades vitales. En cuarto lugar, el desarrollo de la vida y de la cultura humana es compatible con la disminución de la población. El florecimiento de la vida no humana requiere esa disminución. En quinto lugar, la presencia humana en el mundo no humano es excesiva y está empeorando rápidamente. En sexto lugar, la política debe cambiar en sus estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas hasta resultar profundamente diferente de la actual. Aquí vamos a incidir en el hecho que la política se debe humanizar. La política tiene que volverse una actividad que cada vez propugne más el bienestar general, buscando la transformación de las estructuras socioeconómicas, buscando ante todo acortar la distancia dentro de la exclusión social,
pero también promoviendo la utilización de la tecnología para garantizar el desarrollo integral de la sociedad. Por otro lado, también debe incidir en que las ideologías dejen de lado solamente el ámbito de lo pragmático para incidir fundamentalmente en la trascendencia del ser humano, razón final y última de su existencia como actividad. En ese sentido, la política no debe estar desligada de la economía, de la tecnología, ni mucho menos de la moral. En séptimo lugar, también como principio del ecologismo radical, incidiremos en que el principal cambio ideológico consiste en apreciar la calidad de la vida más que el incremento del nivel de vida. Debe generarse una profunda diferencia entre lo grande y lo grandioso. Solo si valoramos este cambio ideológico que debe propugnar hacia un humanismo integral, podremos nosotros estar en condiciones de apreciar la calidad de vida de manera integral, de manera global, de manera holística. Y es por eso que constituye quizás uno de los 7 principios más importantes del ecologismo radical. Haciendo una recapitulación, en el primer principio añadíamos que todas formas de vida, sean humanas o humanas, tenían un valor intrínseco. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una justificación, nada está estructurado al azar. Todo tiene una misión y un papel que cumplir en este ámbito ecológico. El valor del mundo humano es independiente de su utilidad para el provecho humano, es decir, también cumple un rol aunque no sea necesariamente utilizada por el género humano. En segundo lugar, la riqueza y diversidad de formas de vida contribuyen a la realización de estos valores y constituyen per se, por sí mismos, valores intrínsecos. Esta riqueza, esta biodiversidad constituirá, pues, un factor fundamental en el diseño de las políticas públicas que apunte hacia la construcción también de un ecologismo radical. Y en tercer lugar, el hombre no tiene derecho a disminuir esta riqueza y diversidad para satisfacer sus necesidades vitales, sino que muy por el contrario tiene la necesidad de hacer un uso racional, puesto que los recursos son escasos y solo con un uso racional estaremos garantizando el bienestar de las futuras generaciones. En cuarto lugar, el desarrollo de la vida y de la cultura humana es compatible con la disminución de la población. Es decir, que si es posible equilibrar las condiciones del desarrollo de la cultura con la propia disminución de la población, bajo el tratamiento de que los recursos deben ser administrados y explotados racionalmente. Y en quinto lugar, que la presencia humana en el mundo no humano es excesiva y está empeorando rápidamente. Esto conlleva a que hagamos un uso adecuado de los recursos naturales, pero también creando conciencia en las futuras generaciones sobre su manejo racional. Hemos explicado con amplitud el sexto y séptimo principio y no queda más que complementarlos con los 5 precedentes. Ahora abordaremos el tema del ambientalismo humanista. En ese sentido, el ecologismo humanista tiene una visión crítica frente a la hegemonía tecnocrática y el propósito de reinterpretar las relaciones hombre-naturaleza, pero además consideran la supremacía del ser humano frente al mundo natural. Es decir, el hombre es el centro del universo. Y bajo esa perspectiva hay una supremacía de la existencia sobre la esencia, de la propia naturaleza del individuo para poder hacer un uso adecuado de nuestro entorno social y en este caso de nuestro medio ambiente. El ambientalismo humanista centra su atención en fortalecer la actividad del hombre frente al medio ambiente, es decir, el hombre es el motor y la transformación del cambio, de tal forma que en su actividad cotidiana el hombre no deteriore su ecosistema, sino la proteja y la cuide de manera más racional. Este concepto de ambientalismo humanista se
complementa con el paradigma ambiental propuesto por los humanistas, que se basa en el hecho que la persona humana se concibe como una organización que está en proceso continuo de desarrollo. Este proceso implica que entre en contacto directo con su medio, el cual la transforma y renueva según sus necesidades. Para que esta actividad no sea nociva, el ser humano debe respetar y cuidar el medio ambiente. Un hombre debe ser ante todo consecuente con el rol que debe cumplir dentro de su contexto social. No puede actuar de manera irracional, de manera ininteligible, de manera salvaje, puesto que no es salvaje aquel que erradamente se piensa vive en el bosque, sino aquel que lo destruye. Otro concepto complementario es el hecho que la problemática ambiental, según la postura humanista, determina que el problema central del hombre frente a la naturaleza radica en la falta de concientización por parte del hombre de lo que es en sí la naturaleza, de forma tal que haga un uso correcto de su entorno. Sin embargo, vemos que se hace un uso incorrecto e indebido de los recursos naturales. Esta problemática hace que el hombre actúe de forma inconsistente, de manera incongruente, de manera irracional, y que su actuar cambie y modifique el entorno natural según sus necesidades e intereses, que es lo que ha primado en estos últimos años en los diferentes ámbitos geográficos, en los diferentes ecosistemas, en las diferentes zonas de vida. Y se hace un uso no solo irracional, sino incluso, diremos, criminal del manejo de nuestro medio ambiente, de aquello que nuestros pueblos originarios denominan, en el caso puntual del Perú, de nuestra madre tierra, de nuestra mamapacha. Otro concepto que debemos complementar es el de la propuesta de solución según la postura humanista. Frente a esta problemática del hombre, frente a la naturaleza, surge como alternativa de solución que el hombre tome conciencia de que es un ser inteligente y dotado de razón, motivo por el cual su actividad debe ser una actividad racional, siendo su conducta frente a la naturaleza distinta, puesto que cuidará el medio ambiente y protegerá el ecosistema. Es decir, esta relación entre individuos, entre seres vivos y su respectivo medio ambiente. En el cuadro adjunto estableceremos una comparación de las principales teorías ambientalistas, sea la teoría tecnocrática, la biologicista o la humanista. Estas tres teorías determinan posturas y actitudes frente a cómo concebimos a la naturaleza. Y por otro lado, nos va a plantear fundamentos científicos acerca de una determinada teoría. En la teoría ambiental, la postura y actitud frente a la naturaleza va a estar determinada porque el hombre tiene la facultad de dominar y transformar la naturaleza, merced a sus necesidades e intereses. En la naturaleza se va a conceptualizar una nueva fuente de riqueza explotable y que el hombre debe controlar. Son estas las posiciones que se asumen en la teoría tecnocrática, que tiene como fundamento científico que la Ilustración concibió la idea de que el ser humano tiene la facultad de pensar y razonar, y esta creencia implica el uso de la tierra y del medio ambiente. Por otro lado, con la revolución industrial el hombre se vio obligado a extraer los recursos naturales para generar beneficios económicos de esta actividad, sin medir sus consecuencias. Una segunda teoría, la teoría biologista, plantea su postura y actitud frente a la naturaleza en el hecho que el hombre es parte de un mundo natural, ya que es un animal más dentro de la diversidad existente. Por tal motivo el hombre debe respetar la naturaleza, cuidarla y protegerla. Y fundamenta su cientificidad en el hecho que las teorías evolutivas dan el fundamento al paradigma biologista, ya que el hombre, es decir, un mamífero, por lo tanto, no ha podido
plantear mayores diferenciaciones. Es por eso que el ser humano tiene la obligación de respetar y cuidar el medio ambiente, por su propia condición, no solo de ser vivo, no solo de su condición de cordado, no solo por su condición de mamífero, sino también porque vive en un medio ambiente que debe preservar para su propia subsistencia y para la subsistencia de las generaciones venideras. La tercera teoría, la teoría ambientalista vinculada hacia el humanismo, conceptualiza que el hombre es un ser racional y superior dentro de la escala de los seres vivos, y es justamente por ello que el hombre debe reconocerse como el ser que tiene la posibilidad de proteger y cuidar el medio ambiente. Es decir, en la escala del desarrollo, al hombre le compete por su propia racionalidad ser consciente, ser coherente y sobre todo sensibilizarse sobre la necesidad que es contribuir a la protección y al desarrollo del medio ambiente. Teniendo como fundamento científico que el humanismo es una corriente de pensamiento que valora al ser humano en todo sentido. Abraham Maslow, el propulsor del humanismo moderno, sostiene en su conceptualización teórica que la necesidad de que el hombre, al ser racional, controle su actividad y que esta actividad guarde un sentido de sostenibilidad en el tiempo, sean los referentes para plantear un respeto irrestricto hacia la naturaleza y hacia el ambiente. Solo con estas premisas estaremos en predisposición de poder no solo mantener nuestro hábitat, nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente, sino también de procurar y garantizar la procura de los recursos vitales para nuestra propia existencia. Con esta última explicación, culminamos nuestra segunda sesión de aprendizaje y quedamos prestos a resolver cualquier inquietud que ustedes pudieran plantearnos.